Capítulo 17. Maniobras de Slytherin, parte 4, Sala Común de Gryffindor 15 de octubre de 1995 2:45 AM. La Sala Común de Gryffindor nunca había estado tan tranquila como ahora. El rápido rascado de Hermione mientras estaba inclinada sobre el escritorio, escribiendo más rápido de lo que él creía posible, y el crepitar del fuego cercano eran los únicos sonidos que podía escuchar. Eran casi las 3 de la mañana, por lo que no fue una sorpresa que los tres fueran los únicos que quedaran allí abajo. Estaba increíblemente atrasado con sus asignaciones, y aún tenía que planear la próxima sesión del DA antes de irse a la cama. Hermione, aunque no estaba atrasada, todavía se había propuesto hacer tantas tareas en un día como fuera humanamente posible sin la ayuda de un giratiempo. Y Ron se había dado por vencido hacía mucho tiempo, actualmente dormía en el sofá junto a ellos. La puñalada ardiente en su mano era lo único en lo que podía pensar mientras sus ojos miraban huecamente las páginas del libro frente a él. Hacía mucho tiempo que había renunciado incluso a intentar leer las palabras que contenía. Nunca le había gustado leer o estudiar, ni siquiera durante sus primeros 2 años en Hogwarts, cuando no tenía esperanza en nada que involucrara magia. Todavía podía recordar los murmullos alrededor del pasillo. ¿Neville Longbottom? De ninguna manera. Es verdad, ni siquiera puede lanzar un hechizo de levitación para salvar su vida. Pero él es el niño que vivió. ¡Qué vergüenza! Durante todo un año, había sido burlado, ridiculizado, despedazado por todas las personas que profesaban su adoración por él desde antes de que pudiera recordar. Cada vez que fallaba en un hechizo, perdía el control de su escoba, una criatura oscura lo convertía en el hazmereír. Nunca olvidaría todas las veces que había sido humillado. Malfoy y los otros Slytherin no fueron los únicos. No había un solo estudiante en la escuela, aparte de Ron y Hermione, que no lo atormentara cada vez que pudiera. No fue hasta que salvó a Hermione del Troll en su primer año en que, de repente, la gente se olvidó de todo lo que le habían hecho pasar y actuaron como si fuera su mejor amigo. No duró mucho, por supuesto, se había ganado el amor y el odio de la escuela demasiadas veces para contar. Su mediocre talento para la magia durante sus primeros 2 años hizo que sus momentos de gloria nunca duraran. Cuando rompió la varita de su padre en la Cámara de los Secretos, pensó que era lo peor que le podía haber pasado. Qué equivocado había estado. Después de toda la vergüenza que había soportado, la vergüenza constante en la escuela que había hecho de su vida un infierno durante los primeros 2 años. Casi explotó con su abuela en el momento en que descubrió por qué ese había sido el caso. Pero por mucho que lo quisiera, nunca podría reunirlo. La anciana todavía tenía un control sobre él que no había podido sacudir, y no creía que lo lograría nunca. Su nueva varita de acebo de 25 centímetros impulsada por un núcleo de pluma de fénix le había cambiado la vida. Las hazañas de magia más fáciles con las que había luchado durante meses con su vieja varita se habían convertido en menos que una ocurrencia tardía para él. No era solo la facilidad con la que podía lanzar los hechizos, sino que notó que eran más poderosos que cualquiera en el salón de clases. Incluso la de Hermione. Incluso podría haber jurado que a veces la había puesto celosa, aunque ella nunca lo mencionó, y él no tenía exactamente prisa por hacerlo. Había sido gracias a su nueva varita que se las había arreglado para realizar hazañas mágicas como conjurar un Patronus corpóreo antes de cumplir los 14 años. Y una gran razón por la que había sobrevivido al torneo de los 3 magos y al regreso de Voldemort. Sin él, habría muerto 10 veces.
La gente incluso estaba empezando a creer en él de nuevo, había sido como si la leyenda del niño que vivió hubiera vuelto a la vida. Ciertamente impidió que alguien se burlara de él por su falta de talento. Pero incluso entonces, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Todo lo contrario, cada año parecía empeorar más y más. No había logrado llevar a Pettigrew a Dumbledore y exonerar a Sirius, un hombre que lo trataba como si fuera de la familia. Había entrado en uno de los torneos mágicos más peligrosos en la existencia mágica, todo en un complot elaborado para traer a Voldemort de vuelta de la muerte. Tenía que ver a Cedric, todo se había ido a la mierda, y para colmo, todo el mundo mágico se había vuelto contra él no una, sino 2 veces en los últimos 12 meses. Un bridge de alguna manera se había abierto camino para tomar el control de Hogwarts, y a medida que pasaban los días y sus decretos educativos comenzaron a llenar las paredes del vestíbulo de entrada, se había vuelto más difícil contenerse de hechizarla hasta el olvido. Mientras tanto, tuvo que soportar mientras ella lo obligaba a grabar esas 5 pequeñas palabras en su mano. No debo decir mentiras. Apenas podía usar su mano hoy en día, sus pergaminos estaban llenos de rasguños de pollo que apenas eran legibles por él mismo. Snape no había sido el único que había fallado en todas sus asignaciones por eso, pero había sido el que había disfrutado más de ello. Había tenido tantas oportunidades, tantas noches a solas con el sapo. Cómo deseaba poder agarrar su varita, apuntarla a su pecho mientras las 2 palabras siempre presentes en su mente salían de sus labios y terminaban su reinado para siempre. Sería tan fácil, resolver muchos de sus problemas se resolverían con un par de palabras. Ella se lo merece. Ella hizo. Todo el dolor que había traído, los estudiantes a los que había torturado, los que seguiría torturando. Un aullido de rabia retumbó dentro de él, podía sentir su sangre hervir mientras su mente se enfocaba en un bridge. Su sonrisa enfermiza mientras él tallaba su carne, la risa nauseabunda que ella haría mientras su sangre goteaba en el pergamino. ¿Conoces el hechizo, Neville? Él hizo. Él lo sabía. No podía escapar. Lo perseguiría todo el día y la noche, el destello de luz verde que vería cada vez que doblara una esquina, cada noche cerraba los ojos mientras la muerte de Cedric jugaba en su mente una y otra vez. No era un hechizo que se suponía que debía usar, uno que su lado de la guerra no podía usar. Pero si Voldemort pudiera hacerlo, hazlo. Neville. Parpadeó, solo ahora dándose cuenta de lo arrugadas que estaban las páginas de su libro bajo sus dedos. Podía sentir como toda esa rabia abandonó repentinamente su sistema, desinflándose tan rápido como un globo. Los ojos de Hermione lo escaneaban con nerviosismo, como si temiera que incluso levantara un dedo contra ella. Odiaba esa mirada. Lo siento, se rascó la nuca. Hermione vaciló. ¿Qué hechizo? Lo siento. ¿Conoces el hechizo, Neville? Tú susurraste eso. ¿Qué hechizo? No es nada, Hermione. Él le espetó, su molestia aumentando. Es Voldemort, ¿no? Hermione, en ese momento, un resplandor de llamas salió de la chimenea, despertando instantáneamente a Ron de su sueño. Salió disparado del sofá, estrellándose contra el suelo mientras miraba a su alrededor con desesperación. Pero ni Neville ni Hermione le prestaron atención, corrieron hacia el fuego mientras 2 caras comenzaban a formarse en él. Sirio. Profesor Lupin. Finalmente te atrapé, ¿verdad? He estado apareciendo durante los últimos días y no te he visto por aquí. Estás solo, ¿verdad? Él susurró. Por supuesto que estamos solos, dijo Ron mientras se dirigía hacia ellos, poniendo los ojos en blanco.
Honestamente, la gente está más cerca de despertarse que de quedarse dormida. Sirius, ¿por qué sigues haciendo esto? Preguntó Hermione ansiosamente. El riesgo es demasiado. Podrías haber enviado una carta. No he tenido noticias tuyas desde el comienzo del trimestre. Lo he intentado, Neville. Pero Perseus no ha podido pasar las protecciones de Hogwarts. Umbridge ha estado deteniendo cualquier correo que no venga directamente del ministerio hacia la escuela. Remus les dijo. Habríamos usado la lechucería del ministerio, pero Kingsley nos dijo que están buscando en todos los correos y paquetes que se envían allí. Eso es bárbaro. Así son las cosas ahora, Hermione, y solo empeorarán. Pero basta de eso, queremos saber sobre ti. ¿Conseguiste acceder a la sala de los menesteres? Bueno, Hermione se detuvo tímidamente. ¿Sí? Sí. Ron gritó. Nos obligaste a dejar entrar a esa serpiente. Él no es lo peor del mundo, ¿sabes? Actúas como si ya estuviera usando una máscara de mortífago. Darle un par de años. ¿Oms? Preguntó Sirio. Alfarero. Neville y Ron escupieron juntos. ¿Alfarero? La voz de Sirius era baja y fría, diferente a todo lo que había escuchado de él antes. ¿Harry Potter? ¿Sí? Ron casi gritó. Ese idiota nos obligó a dejarlo entrar, de alguna manera controla la sala de los menesteres. No queríamos dejarlo entrar, pero Hermione no compartió nuestro sentido común. ¿Cuál es tu problema con él? Preguntó Hermione acaloradamente. Además, no sé, todo. Es una serpiente. Ha estado merodeando por esos mini mortífagos. Es un completo idiota que nos ha atacado tanto a mí como a Neville. Y, por supuesto, no pudo evitar demostrarlo. Primero en la reunión con su estúpido truco y luego hoy más temprano en las pruebas de Quidditch. Honestamente, ¿desde cuándo se preocupa por el Quidditch, de todos modos? Honestamente, Ronald. El hecho de que estés celoso de él no significa que sea malvado, no estoy celoso. ¿Y qué esperabas? Él está en Slytherin, no es su culpa que la mayoría de sus compañeros tengan mortífagos como padres. Además, solo porque sus padres sean mortífagos no significa que lo sean. No, tienes razón. Estoy seguro de que Malfoy es un gran blandengue por dentro, deberíamos invitarlo a una cerveza de mantequilla este fin de semana. Ron tiene razón, Hermione. Remus le dijo. ¿Qué? Ver. Entiendo la necesidad de dejarlo entrar la necesidad. Espetó Sirius. ¿Estás loco? Remus suspiró. Por mucho que odie decirlo, si Potter de alguna manera se apodera de la sala de los menesteres, entonces no había otra opción. Sin la sala, no hay forma de que pudieran haber iniciado el da justo debajo de las narices de Umbridge. Pero, Hermione, no pienses ni por un segundo que es tu amigo. Nunca dije que era mi amigo, bien. Solo digo que no es malvado ni nada por el estilo. Ni siquiera es como Malfoy o cualquiera de los otros Slytherin. Es diferente. Tú no lo conoces como yo, dijo Remus, su voz calmada contenía un toque de ira. Confía en mí cuando te digo que él no es tu amigo. A Harry Potter no le importas tú, ni Neville, ni la guerra, ni nada más que él mismo. Con gusto te verá desangrarte en el suelo si eso significa podría enriquecerse con eso. Él no es así, insistió Hermione, la declaración trajo otra llamarada de ira dentro de él. Quiero decir, sí, es un poco idiota. Neville y Ron la miraron. Un idiota bastante grande. Ella corrigió. Más bien como el gilipollas más grande del castillo. Ron murmuró. No ha sido más que útil, y sí, sé que de alguna manera ganó algo con eso.
Pero cumplió sus promesas, se aseguró de que la primera reunión fuera segura y nos ha permitido acceder a probablemente la sala mágica más poderosa en todo Hogwarts sin recibir nada a cambio. Después de todo eso, ¿cómo no puedes darle el beneficio de la duda? Si realmente quisiera jodernos, ya lo habría hecho. A menos que esté jugando el juego largo. Ron elogió sombríamente, y Neville no pudo evitar estar internamente de acuerdo. Es un Slytherin, Hermione. Sirius ladró y, por un segundo, se vio tan angustiado como cuando lo conoció. No lo entiendes. Por lo que yo sé, podría haber sido el mejor tipo antes de venir a Hogwarts. Pero Slytherin, te cambia, te pudre hasta la médula hasta que ni siquiera tu familia puede reconocerte. Y después de todo, yo vi de él, todo lo que me dijiste, y lo que le hizo a Remus. Sirius se atragantó. Puedes hacer todo lo posible para tratar de cambiarlo, salvarlo, pero es una serpiente. Siempre será una serpiente. Y si ustedes tres no cuidan sus espaldas, no dudará en atacar. Profesor Lupin, suplicó Hermione, necesitando encontrar a alguien que la apoyara. Lo siento, dijo Remus con frialdad, su voz como nunca antes la había escuchado. Pero si quieres simpatía por Harry Potter, no la encontrarás conmigo. Corredor en las mazmorras 16 de octubre de 1995, 20:45. El pasillo estaba vacío cuando Harry entró, el crujido del fuego en las antorchas de arriba era lo suficientemente fuerte como para que él lo escuchara mientras avanzaba por él. Era extraño, Harry no podía recordar la última vez que había caminado solo sin Snape o cualquier otro maestro actuando a regañadientes como acompañantes. Empezó a notarlo hace 2 días, justo después de las pruebas de Quidditch. Los profesores habían dejado de preocuparse gradualmente por los decretos educativos de Umbridge. Harry no podía culparlos, después de todo, Hogwarts no solo se había convertido en un infierno para los estudiantes. Era mucho trabajo extra para los profesores, y además inútil. Honestamente, fue una sorpresa que no hubieran comenzado a romper las reglas recién impuestas a principios de mes. Incluso los profesores más estrictos como McGonagall y aquellos a los que simplemente les gustaba atormentar a estudiantes como Snape habían comenzado a ignorar los decretos educativos. Pero solo cuando Umbridge no estaba cerca. Había pocas veces en las que ella no estaba allí, la mancha rosa brillante que parecía vagar por todo el castillo solo por diversión, sin perderse nunca nada. Disfrutaba castigando a los estudiantes, obligándolos a sus fantasías sádicas mientras se cortaban noche tras noche. No importaba lo que hicieras, la gravedad de tu crimen no afectó la sentencia, solo el tiempo. Ya fuera un día, una semana, un mes o todo el año, no podías escapar de su pluma de sangre. Pero al final, eso resultó ser su perdición. Todos los días, siempre estaría en su oficina durante 3 horas exactas. 3 horas en las que no podía espiar a nadie, en las que ni siquiera parecía prestar atención a sus retratos repartidos por todo el castillo. 3 horas en las que podían hacer lo que quisieran. No creía que nadie más se hubiera dado cuenta, la gente no era tan observadora como pensaba. Había excepciones, obviamente, Parkinson y Greengrass habían notado, Montague también, e incluso otros estudiantes de séptimo año de Ravenclaw y Gryffindor. Lo dio alrededor de una semana antes de que el resto del castillo se diera cuenta. De repente, Harry se detuvo en seco. La habitación se veía un poco más oscura que antes y, por un momento, pensó que había escuchado algo. Pero ahora estaba demasiado tranquilo. Pasó la mano por encima de la funda pero no sacó la varita.
Escaneando en busca de cualquier problema, solo se encontró con los retratos roncando y la extraña estatua a lo largo de los pasillos. La falta de algo en absoluto solo lo hizo más paranoico. Abrió su mano, invocando su varita de la funda personalizada que había comprado el verano anterior a su cuarto año. Había sido caro, absorbiendo la mayor parte del dinero que había ganado escribiendo ensayos, pero las funciones eran demasiado buenas para dejarlas pasar. Estaba hecho completamente de piel de topo, sus propiedades mágicas lo hacían, por lo que solo el dueño podía recuperar la varita. Además de tener varios encantamientos colocados en él para convocarlo con un solo gesto de la mano. Prácticamente indestructible y completamente invisible a cualquier contracura, encantamiento, maldición, maleficio o cualquier tipo de magia que una persona pueda imaginar. Pero, sobre todo, invisible para cualquier escaneo del ministerio, algo que es crucial dado lo ilegal que era. Había sido la primera vez que había comprado algo en Knockturnalle, pero ciertamente no fue la última vez. Harry lanzó un silencioso hechizo revelador de presencia humana, manteniendo su varita apuntando al suelo y su rostro lo más despistado posible. Mientras tanto, miró a su alrededor y vio las 3 siluetas rojas que se habían revelado. Las cifras eran grandes, probablemente de sexto o séptimo año. Había 2 detrás de él y 1 delante de él, todos listos para saltar. Los idiotas no habían reconocido la sensación del hechizo chocando contra ellos. Hola, tartamudeó Harry, poniendo tanto miedo en su voz como le fue posible. Hola. Nadie respondió, y tragó saliva ruidosamente antes de guardar su varita en su funda, en caso de que los 2 de atrás decidieran echarle un vistazo. Después de un momento de quedarse quieto, comenzó a caminar de nuevo. El de adelante sería el primero en hacer un movimiento, alertando a los 2 de atrás para que salieran a rodearlo. De lo contrario, la formación sería inútil y los 3 habrían venido de un lado desde el principio. Entonces, cuando Harry vio la primera forma moviéndose, sus pasos fuertes y claros para que todo el pasillo los escuchara, hizo su movimiento. Se dio la vuelta, sacando su varita de la funda mientras se arrodillaba y apuntaba al tipo de la izquierda. Reducto. El de séptimo año, a quien ahora reconoció como Pucei, cayó al suelo, gritando de dolor mientras se aferraba a su rodilla destrozada. Harry pudo ver cómo la sangre salía a chorros de la herida, un trozo de hueso doblado hacia atrás y sobresaliendo por completo. Los llantos y gemidos lastimeros de Pucei llenaron el pasillo mientras el otro lo miraba en estado de shock. Pero al recordar una noche similar a esta, una en la que él era el que gritaba de dolor, cualquier sentimiento de lástima o vergüenza abandonó a Harry por completo. Se aprovechó de la conmoción y el miedo de los demás, apuntando su varita a Rowle. Difindo. Estupefacto. El encantamiento cortante atravesó su ropa, dejando una gran herida en su brazo derecho cuando perdió el agarre y la varita golpeó en el suelo. Pero antes de que pudiera gritar de dolor, el asombroso encanto de Harry lo envió volando por el pasillo, lo suficientemente poderoso como para estrellarse contra una de las armaduras. Sabiendo que este ataque sacaría a Warrington de su estado de shock, rápidamente se dio la vuelta. El de séptimo año tenía su varita apuntando hacia él, una expresión de enojo en su rostro mientras trataba de ocultar su miedo. De repente, todo fue increíblemente lento. Podía sentir cómo su cuerpo giraba por completo, su varita se elevaba directamente hacia Warrington mientras el mayor abría la boca, su varita temblaba en su mano. Avada, Confringo. El ardiente resplandor naranja cruzó el pasillo antes de que Warrington pudiera terminar de pronunciar la maldición asesina.
Lo golpeó directamente en las piernas, su túnica se incendió cuando fue lanzado violentamente hacia atrás tanto que golpeó una de las antorchas en la pared antes de estrellarse contra el suelo. Empezó a rodar por el suelo, tratando de apagar el fuego que quemaba la parte inferior de su túnica. El león dentro de él rugió de ira cuando se dio cuenta de qué maldición casi había salido de la boca de Warrington. Comenzó a caminar hacia él, agarrando su varita con tanta fuerza que pensó que podría romperse. Reducción. Reducción. Warrington gritó de dolor cuando cada maldición golpeó un muslo, respectivamente. No había sangre, ningún hueso sobresalía, pero Harry estaba seguro de que ambos huesos de la parte superior de su pierna estaban completamente destrozados. Reducto. Se golpeó la pelvis, el sonido del crujido fue música para sus oídos. Pero no era suficiente, necesitaba más, quería más. Deseaba poder lanzar otras maldiciones, deseaba poder destruirlo como cualquiera de los otros muñecos que había tenido a lo largo de su vida. Pero Harry no era tan estúpido como para matar a un estudiante, no mientras estaba bajo las protecciones de Hogwarts, y tampoco era tan estúpido como para usar una de las maldiciones imperdonables. Cualquier otro hechizo lo mataría con seguridad, incluso una maldición reductora en un lugar bueno haría eso, así que tendría que hacer que valiera la pena. Reducción. Reducción. Sus dos codos se rompieron inmediatamente, los huesos sobresalían de ellos cuando finalmente comenzó a sangrar. Los gritos espeluznantes de Warrington serían horribles para cualquiera que pasara, pero no para él. Podía sentir su ira tomando el control, la ira que había sentido desde ese Halloween, la ira que había guardado dentro durante años, ya que se vio obligado a volverse tan frío y despiadado como el otro para sobrevivir, como su última conexión con su familia. Fue tomado, arrancado de él por la persona a la que lentamente había llegado a odiar más que al propio Voldemort. La ira que había logrado reprimir durante años, solo dejándola salir cada vez que destruía los muñecos creados en la sala de los menesteres. Pero nada de eso se sintió ni una décima parte tan bueno como se sintió esto. Una enfermiza sensación de alegría dentro de él forzó una sonrisa en su rostro mientras miraba a su enemigo acobardado. El mismo que había sido una parte tan integral de su tormento, el que le había hecho la vida imposible durante sus primeros 2 años en el castillo, junto a Montague. Estaba llorando, luciendo más patético de lo que nunca se había sentido, y él era la causa de eso. Sus gritos de agonía se convirtieron en nada más que gemidos miserables, que no se parecían en nada a la persona que una vez había temido tanto como Montague. Se había hecho un ovillo, sus brazos temblorosos hacían que los huesos arañaran el suelo. Pepe por ese, suplicó, con la voz quebrada. Pepe por facilidad de... Harry se burló. Por un segundo, se sintió como Warrington, como Montague. Era casi como atacar a un niño de primer año, y con los sollozos y lamentos, no fue difícil darse cuenta de que nunca tuvieron una oportunidad contra él. Tal vez si realmente lo hubieran tomado por sorpresa, entonces podría haber sido una pelea justa. Pero no lo hicieron. Y Harry no podía decir que sintiera ningún tipo de lástima por ellos. Todo lo contrario, se preguntó por qué no había hecho esto antes. Pisó la pierna de Warrington, provocando un fuerte grito que lo sacó brevemente de su trance inducido por la ira. Estaba hablando demasiado fuerte, era casi imposible que nadie lo hubiera notado, y la probabilidad de eso solo aumentaba con cada gemido. Estaban a menos de 1 minuto de la oficina de Snape, era un milagro que no hubiera venido a ver el ruido todavía. Sin volverse atrás, Harry lanzó un hechizo aturdidor que golpeó a Pucei, provocando un fuerte golpe detrás de él.
Volvió su atención a Warrington, lanzando un hechizo silenciador sobre él. No se iba a escapar tan fácil. Por un momento, pensó en interrogarlo, averiguar quién los había enviado. Pero dudaba que Warrington pudiera completar 2 palabras, mucho menos una oración. Además, no necesitaba preguntar quién los había enviado. Él ya lo sabía. Harry miró su reloj, todavía quedaban 30 minutos antes de que terminaran las detenciones, y Umbridge comenzó a observar el castillo justo antes de dormirse. Ninguno de los Slytherins debería morir, aunque si alguien lo hiciera, probablemente sería Warrington. Quería evitar correr el riesgo, lo último que necesitaba era que los Aurores vinieran a Hogwarts y comenzaran una investigación. Incluso podría permitirle a Umbridge más poder del que ya tiene, incluso podría ser lo que obligue a Dumbledore a abandonar la escuela. Entonces, de mala gana, conjuró un despertador. Lo puso a sonar en 5 minutos antes de lanzarle un encantamiento sonoro y abandonar rápidamente la escena. Harry casi trotó mientras se dirigía a la sala común de Slytherin, pero no por ningún sentido de urgencia o miedo de ser atrapado. No, el miedo era lo más lejano que estaba sintiendo en este momento. A medida que la realidad se había asentado, su éxtasis por el poder que tenía cuando finalmente se vengó de uno de sus mayores torturadores había disminuido. Todavía estaba allí, pero la ira hacia quienquiera que hubiera organizado el ataque, uno que podría haber terminado fácilmente con él 6 pies bajo tierra si no hubiera sido lo suficientemente rápido, lo había superado con creces. Cuando comenzó su pelea con Daphne, sabía que existía la posibilidad de que se pusiera feo. Pero nunca pensó que se pondría así. A lo sumo, esperaba algunas discusiones, tal vez Malfoy tratando de batirse en duelo con algunos hechizos básicos e inofensivos. Pero esto, ella lo había llevado a otro nivel. Si ella quisiera una guerra real, entonces eso es exactamente lo que obtendría. Poder, gruñó Harry la contraseña antes de entrar en la sala común, varita en mano. La sala común estaba llena hasta los topes. Gente jugando al ajedrez en los pupitres, gente hablando cerca de la chimenea, gente holgazaneando en los sofás, gente leyendo en el suelo. Pero en el momento en que entró, todo el sonido desapareció de la habitación cuando todos se volvieron hacia él. Sus ojos miraron a todos antes de finalmente encontrarla. Estaba en un rincón, sentada en una mesita con un libro abierto y su hermana Astoria a su lado. Él se pavoneó hacia ella, completamente consciente de cómo todos comenzaron a rodeándolo. Mientras lo hacía, ella lo miró confundida, pero duró solo un momento antes de que el pánico se asentara. Se puso de pie, colocándose entre él y su hermana, mientras toda la habitación se daba cuenta de que Harry Potter estaba sediento de sangre. La última vez que había captado la atención de todos de esta manera había sido hacía tanto tiempo. ¿Cómo han cambiado las cosas? No sé cuánto del dinero de tu papá les prometiste a cada uno de ellos, Greengrass, pero algo me dice que esos 3 terminarán pidiendo mucho más. Y eso es sin cubrir las cuentas del hospital. ¿De qué mierda estás hablando? Espetó Daphne, sus ojos buscando ayuda detrás de él. Harry, por supuesto que te harías la tonta, interrumpió Harry a Pansy, sin siquiera mirarla mientras continuaba. No requiere mucha actuación de tu parte. ¿Qué? Dejó escapar una risa fría, más maníaca que divertida, algo que notó asustó aún más a Daphne y a los demás. Él nunca había actuado así. Había sido un gilipollas durante los últimos 2 años, le gritaba a la gente, ponía los ojos en blanco. Pero nunca había tomado el centro del escenario y había dejado salir todo lo que deseaba.
No sabía si era la adrenalina que aún estaba en su sistema o el poder del que acababa de salir, pero no pudo contenerse. Y él no quería. Vamos, Daphne. ¿No podemos dejar de lado las tonterías y simplemente hablar? Seguramente, debes estar preguntándote qué pasó con tus amigos. Por cierto, no lo están haciendo tan bien. Greengrass no tuvo nada que ver con eso, Potter. Una voz lo llamó detrás de él, y por un breve segundo, Harry se estremeció. La risa llenó su mente al recordar esa noche, al recordar todo el dolor y la traición que había sentido. Por un momento, volvió a experimentar todo de nuevo. Pero luego, el momento pasó, y una vez más, él era el chico de 15 años que acababa de vencer a 3 de séptimo en una pelea. Montague, sonrió Harry, girándose para mirar al hombre que lo había perseguido en sus pesadillas durante sus primeros 3 años en Hogwarts. Qué estúpido de mí, Greengrass nunca ha tenido las pelotas de algo tan directo. Montague sonrió, y por un momento, esas dos pequeñas palabras cruzaron la mente de Harry. Bueno, si alguien sabe cómo opero, eres tú. ¿Por qué no vienes a mi dormitorio? Tú, Daphne y yo necesitamos una buena conversación. ¿Y defraudar a nuestra admirada audiencia? Harry chasqueó la lengua. Vamos, Montague, siempre te ha gustado dar un buen espectáculo. Sabes, he estado tratando de ser amable. Resuelve esto lo más fácil y rápido posible. Pero te gusta hacer las cosas más difíciles para ti. Si crees que alguna vez me sentaré contigo y resolveré esto a tu manera, estás equivocado, viejo amigo. Podría destrozarte en un segundo sin necesidad de que mis amigos me ayuden. ¿Es eso así? Montague se rió. Harry se burló antes de dar un paso adelante. ¿Por qué no le preguntas a Warrington? Estoy seguro de que pintará un cuadro vívido. Ah, Harry. Montague sacudió la cabeza con decepción, antes de caminar hacia él, encontrándolo a mitad de camino. Sigues siendo el mismo, después de todos estos años. ¿Has olvidado todo lo que te enseñé? Hay muchas más cosas para ganar que solo ser capaz de vencer a un oponente en un duelo, tantas cosas que suceden incluso antes de que levantes la varita. Los Slytherins, los verdaderos Slytherins, son los que saben esto. Pero nunca fuiste uno de nosotros, en realidad no, solo eres un pequeño cachorro asustado que cuelga en un nido de serpientes, esperando ser comido. Oh, creo que nunca olvidaré todo lo que me enseñaste. Créeme, está tan arraigado en mi cabeza que sería imposible que desapareciera. Esta es tu advertencia, tu primera y última advertencia, atrás fuera. Los dos. Harry se volvió hacia Daphne por un segundo. O haré que lo que le hice a Warrington y a los demás parezca una misericordia. Montague se rió, pero sus ojos estaban fríamente fijos en los suyos. Todavía no has aprendido, incluso después de todo, no puedes vencerme, Harry. De repente, una campanilla en auge sonó dentro de todo el castillo. Muchos de los Slytherins se taparon los oídos y se encogieron de miedo, algunos agarraron sus varitas y miraron hacia dónde apuntar. Incluso Montague, una de las personas más inquebrantables del castillo, miró a su alrededor en estado de shock. Pero no Harry, siguió mirando a su enemigo, sin pestañear. ¿Por qué no le preguntas a tus amigos? Harry dijo en voz baja una vez que el timbre se detuvo. A ver si están de acuerdo. Cuando toda la sala común comenzó a orientarse, Harry simplemente se dio la vuelta y se dirigió a su dormitorio. Esperando que Montague no retrocediera.